coronavirus en España no da tregua. A la fecha se han registrado 4.000 muertos. Hubo 655 en las últimas 24 horas. Materia que analizamos con el académico Pablo Cabrera, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador además, para entender en clave política cuáles son justamente las salidas que tiene el gobierno de Pedro Sánchez para superar las consecuencias de esta pandemia. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por este contacto con Mundo Plus hoy. Yo, Florencia, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, Pablo, a ver si podemos poner un poco en contexto cuál es la situación actual de España frente a esta epidemia del COVID-19. España está inmersa en una crisis sanitaria, en una emergencia, parte de una emergencia biosocial que está golpeando a todo el mundo. Está golpeando a Europa en particular con cifras de contagiados y de muertos bastante grandes. Creo que hoy día, para poder entender esta situación, hay que entender esta crisis como sanitaria y también como económica, social y política, pero principalmente sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una emergencia biosocial donde la ciencia tiene que poner su parte, tiene que poner el conocimiento, y la política tiene que poner los métodos y la acción. O sea, no hay que confundir las dos cosas, porque poniendo método de acción sin conocimiento científico, la ayuda de los científicos y sin mirar el contexto social, obviamente que se pueden cometer muchos errores. Hay que recordar que España hoy día tiene un número de muertos bastante importante, que ya superó a China, está en una emergencia sanitaria y no tiene los medios suficientes, según ellos mismos han declarado, para poder enfrentarla satisfactoriamente. Esto significa que también hay que recordar que España es parte de la Unión Europea y el tema de la cooperación es vital en estos momentos para poder enfrentar esta pandemia que produce mucha devastación y muchas crisis económicas en el mundo. También mucha desazón entre la sociedad. Entonces estamos hoy día con un enemigo inesperado, un enemigo silencioso, que no tiene cara y que está devastando a las sociedades en el mundo. A una claro, sociedad Pablo, muy diversa y muy dispar. Te quería consultar si es que han dicho algún tipo de reacción las autoridades, considerando que ayer España superó a China en la cantidad de fallecidos. China, recordemos que fue donde se originó presuntamente este virus, por lo tanto que España ya haya sobrepasado al que estaba número uno en la cifra de fallecidos, es algo bastante potente, y también y que menciona por dónde se están tomando las medidas de prevención y si es que finalmente terminan siendo efectivas o no. ¿Qué han dicho las autoridades de este hecho puntual? Bueno, las autoridades en España están bastante divididas, el contexto político en cuanto a la manera que han enfrentado esta crisis. Yo creo que hay por una parte un grupo que no solo en España, pero en España es muy importante, donde se enfrenta a esto solo con unos criterios políticos. O sea, esta es una crisis porque capitalizar el miedo, capitalizar el terror, capitalizar el desastre económico, obviamente que está detrás en estos discursos. Por otro lado, el gobierno ha hecho de alguna manera un mea culpa, pero un mea culpa que tiene que ver, según se puede saber, con incapacidad de poder lograr elementos médicos y ayuda médica, porque hoy día está muy demandada esa ayuda y está muy focalizada la provisión de algunos productos. Por ejemplo, aunque parezca muy específico, pero la crisis de las mascarillas, por ejemplo, ha dado motivo a una discusión política en España bastante importante. Entonces, está hoy día, por un lado, el caos y la siembra de devastación, y por el otro lado la lucidez y la razón. Y creo que por ahí el gobierno tiene que encontrar su camino. Hemos visto enfrentamientos verbales en las Cortes españolas muy fuertes entre la oposición y el gobierno, pero lo que se trata hoy día, y es por lo que debe uno velar cuando está conversando con la opinión pública, es por salvar vidas, por mejorar la situación de que se está viviendo y no por logros políticos o geopolíticos o ventajas económicas para lograr algún posicionamiento en el post-pandemia. Yo creo que hay que ver esto desde las causas
desde la implementación de las medidas para enfrentar la pandemia y ojalá cómo vamos a enfrentar el camino posterior. ¿Y qué han dicho las autoridades? Las autoridades están pidiendo y están recurriendo a Europa. Claro, Pablo, pero tú mencionas también la implementación de estas medidas, pero hay también toda una polémica que surgió este jueves y es que justamente que el Ministerio de Salud español adquirió 340 kits de estos test rápidos para combatir el COVID-19 y que fueron fabricados justamente por una empresa china que resultaron ser defectuosos. Por lo tanto, claramente hay una crítica por parte de la población, considerando que fue el propio Ministerio de Salud que adquirió estas pruebas rápidas y que finalmente eran de una empresa china que ni siquiera tenía una licencia. ¿Qué han dicho sobre esto? Creo que no es el minuto para equivocarse, a eso voy. No, no es el minuto para equivocarse, pero como dije también, es el minuto para la desesperación de buscar provisiones de elementos que a lo mejor pueden paliar el efecto que se está teniendo. Hay que recordar que la prensa internacional, los medios de comunicación también incorporan algo importante a esta discusión. Entonces, hay que recordar que se estaba poniendo a Corea del Sur como un ejemplo de la manera de tratar la pandemia a través de estos testes y el trazado del recorrido del virus. Obviamente que algunos países recurrieron a ciertas empresas, a ciertos proveedores, y no estaban en condiciones ellos de entregarlo. Los proveedores de las mascarillas, por ejemplo, son chinos. Los proveedores de los test también a veces, en su mayoría, son chinos. Entonces, obviamente que es un error grave del gobierno que va a tener un costo en la población, pero vi hoy día las encuestas en la tarde de España. Yo no estoy defendiendo al gobierno de España, estoy haciendo facts, hechos, que había subido el gobierno en 2 puntos en la conducción de la pandemia. O sea, esto está muy... Cuando uno no sabe la trazabilidad verdadera de este enemigo, de este virus, cuando no sabe tampoco cuánto es el tiempo que se necesita. Acuérdate que estábamos viviendo en un momento donde el tiempo, se había cambiado la concepción del tiempo. Todas las respuestas eran inmediatas y la población requiere respuestas inmediatas más cuando está en peligro su vida. Y obviamente que hoy día a veces el tiempo rápido no es el mejor consejero a la hora de poder elegir los mejores elementos para combatir esta situación. Entonces, por eso creo que la cooperación, la serenidad, la lucidez y el apoyo de los científicos, el apoyo de la gente que conoce estos temas, es muy importante para poder combatir el miedo con medidas integradas, con medidas viables, con medidas que puedan tener un respaldo importante de la comunidad científica y de la comunidad académica. Creo que esta es una pandemia que a todos los golpea por igual, donde las relaciones de los estados con la sociedad obviamente que ha cambiado, se ha atizado el miedo, se ha globalizado el miedo, y actuar de esa manera es tremendamente importante. Fíjate que tenemos en el mundo 481.000, creo que subieron un poco todavía los diagnosticados, y tenemos más de 20.000 muertos. Yo no quiero disminuir la gravedad de esto, pero también miremos algunos el vaso más lleno. No, por supuesto, Pablo. Pero ¿por qué crees tú que precisamente esta crisis, este virus, no se ha ensañado, pero se ha concentrado quizás su foco en Europa, en España y también en Italia? ¿Por qué precisamente en esos 2 países y no en Alemania, en Reino Unido, que también han presentado casos, pero los focos están precisamente en España y en Italia? ¿Por qué? Bueno, tiene mucho que ver esto con los flujos migratorios, con las ubicaciones geopolíticas y geoestratégicas. Y yo creo que Italia es un país que está muy proclive a la inmigración desde otros sectores porque está muy cerca de otros continentes. Ha tenido un desarrollo la comunidad china importante en el norte de Italia, donde había flujos de integración física y de trabajo, con fronteras abiertas, con un desarrollo económico. Italia hay que ver que es un país con donde las pymes, por ejemplo, debe ser el mayor número de pymes que existen en el mundo, junto con China. Entonces yo creo que había un intercambio comercial muy fluido, puede haber habido por eso. Pero fíjate que lo que son las paradojas de esto, porque parece que el centro, el foco de esto fue el partido de fútbol entre el Atlanta de Bérgamo, donde dicho sea,
ha muerto es que ha muerto prácticamente en los 90% de los adultos mayores de Bérgamo. Claro. El 90%, con un partido del Valencia de España. Y ese partido donde se jugó en Milán, en San Siro, prácticamente estaban todos contaminados. Entonces, claro, aquí hay una mezcla. La globalización, por un lado, abre la frontera y los desafíos como una pandemia desconocido, impactante, que deberían haberse tomado algunos resguardos, y esto va a servir, ojalá, para que se tome, porque no es la primera pandemia que tenemos, obviamente que hace que se cierren las fronteras. Y al cerrar la frontera y al limitar el movimiento de las personas, cunde el pánico, es difícil no manejarse en libertad. Entonces, los estados tienen un desafío de poder llegar, de tener una empatía con la población, de que la libertad de la población se entienda como un bien común, como un bien mayor. Y esa es una tarea donde estamos embarcados todos. Por eso yo empecé diciéndote que esta es una crisis no solo sanitaria, es una crisis social, es un estallido biosocial, donde las conductas de las sociedades en la relación con los gobiernos es tremendamente importante. Y España, yo creo que lamentablemente está sufriendo el embate de esto y el embate de una población muy demandante, de una sociedad que por mucho tiempo reclamó, trató de jibarizar al Estado porque el hombre se sentía cada vez más libre y hoy día está reclamando mucho por el Estado. Perfecto, Pablo Cabrera, muchas gracias por este contacto con Mundo Plus hoy. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Florencia. Nos vemos.